septiembre de 1900, pues vemos cómo el alma víctima va a ser un puntal que va a estar deteniendo la justicia divina. De hecho, pues es una de las labores que se le va a encomendar a Luisa, ser este puntal o estar en medio de la justicia divina y la humanidad, para de esta manera, de alguna forma, ir colaborando. Y es en relación a este gran amor que Luisa muestra a Dios, y Dios que le corresponde, mirando en ella alguien que le quiere dar todo. Entonces, en esta línea, un alma víctima es un alma que todo se ha dado a Dios. O sea, que no hay un ápice de decir, bueno, me quedo con algo, sino ama tanto a Dios que quiere dar toda la gloria a Dios. Y por lo tanto, Dios, al ver que hay alguien que le ama tanto, le encomienda una misión. Y en este caso, esta misión va a ser precisamente el ser el puntal, el que de alguna manera esté deteniendo esta justicia divina que de por sí tiene que darse, pero que en atención a este gran amor de esta alma víctima, Dios viene a atenuar en ese momento. Y lo podemos ver nosotros también en la Sagrada Escritura, cuando manda a Jonás a que predique que va a ser destruida Nínive. Y Jonás, él como que quiere ver cómo se va a destruir Nínive. O sea, él dice, bueno, ya me tocó anunciar, pues ahora voy a ver cómo se va a destruir. Y resulta que la comunidad responde, ya lo sabemos, con ayunos, penitencia y todo, y no destruye Nínive. Entonces, vemos cómo en la justicia divina va precisamente el anuncio, va condicionado. Si la persona o la comunidad responde a Dios, no viene entonces esta justicia que de por sí tiene que darse, pero que hay una respuesta. Dios quiere la vida del pecador, no la muerte. Y entonces, en este sentido, la persona que ama tanto a Dios le clama, le suplica para que atenúe o para que toque corazones en atención a que ella recibirá en sí el golpe. O sea, por eso está haciendo puntal, porque el puntal va a estar sosteniendo. Entonces, si hay golpe, y si va a sufrir la alma víctima. O sea, no va a ser alguna cosa así que qué bonito. No, el dolor lo va a experimentar, tremendo. Pero no va a llegar todo eso que va a llegar a toda la nación, a toda la humanidad, porque esta alma víctima está sosteniendo. ¿Sí? Gracias, Padre. Sí, Padre Pedro, adelante. Bueno, entendemos que por alma víctima son personas que Dios elige o personas que se ofrecen. En octubre 3 de 1901 encontramos a Luisa ofreciéndose como víctima. Amadísimo Jesús mío, te ofrezco mi corazón para tu satisfacción y como eterna alabanza, y te ofrezco a toda mí misma, a unas mínimas partículas de mi cuerpo, como tantos muros para ponerlos ante ti, para impedir cualquier ofensa que te sea hecha, aceptándolas todas sobre mí si fuera posible, y a tu placer hasta el día del juicio. Y porque quiero que mi ofrecimiento sea completo y te satisfaga, por todos tengo intención de que todas las penas que sufriré al recibir sobre mí las ofensas te recompensen de toda aquella gloria que te debían dar los santos que están en el cielo, cuando estaban en la tierra, aquella que te debían dar las almas del purgatorio, y aquella gloria que te debían dar todos los hombres pasados, presentes y futuros. Te la ofrezco por todos general y por cada uno en particular. Ese ofrecimiento de Luisa nos habla pues de esa realidad
en la que un alma víctima puede hacer todo por todos y por cada uno en particular. Muy bien, creo que este es un punto también importante que suma a lo que el padre Felipe dijo, y que también creo que es importante ir comentando en relación a este victimado, que sabemos que un alma cuando se ofrece antes es seducida primeramente por Dios para llegar a este ofrecimiento, porque no todos dicen quiero, ¿verdad? No todos decimos a la primera. Entonces, con Luisa hubo esa seducción, porque Luisa tenía una misión pues muy grande, porque es cabeza de misión, y claro, pues el victimado de Luisa pues fue superior probablemente al que nosotros también nos ofrecemos y nos unimos a ese victimado en Jesús. Sin embargo, no sé si recuerdan, sobre todo ustedes que han leído a lo mejor el primer volumen, cómo fue o cómo han sido esas seducciones que Dios hace al alma elegida, ciertamente, para entrar a ese victimado, porque tiene una misión. Hay una misión. Y la misión de Luisa, sabemos que fue que ella, a través de ella, Jesús nos dio las verdades divinas, las verdades del cielo. No podía depositar en el alma de Luisa las verdades del cielo porque ella tenía una vida de tierra. Tenía que purificar su alma y por eso tenía que poner las verdades del cielo. Entonces, para que Luisa aceptara, porque todo es esta donación libre de ofrecimiento es voluntaria, porque Dios nunca obliga a que nosotros nos ofrezcamos como en el victimado. O sea, no hay una obligación, siempre espera que el alma se ofrezca. ¿Cómo son esas seducciones? ¿De qué manera Dios va encauzando al alma de Luisa o de otro conocimiento, a lo mejor de otras almas víctimas que ustedes conozcan, hacia esas seducciones de ofrecerse ella misma en este victimario? No sé si recuerdan. Sobre todo creo que hubo un comentario también durante las pláticas, hablar de este desposorio de la cruz. ¿Alguna idea? Incluso antes del desposorio de la cruz, como Luisa en algún momento se resistía a dar el paso de ofrecerse víctima permanente. Entonces nuestro Señor le iba seduciendo y le iba como diciendo, sí, empieza, ofrécete, y ella, sí Señor, pero no está tantito, sí Señor, pero si por un momento, nomás por el tiempo. Llega esa pandemia de cólera y entonces ella pues está viendo cuánta gente está muriendo y le dice el Señor, haz algo, mira cuánta gente está muriendo. Dice nuestro Señor, sí, yo puedo quitar esa cólera. Sí, Señor, quítala porque mira cuánta gente muere, pero si te ofreces de víctima. Y Luis al instante, sí Señor, pero mientras pasa la cólera. Entonces ella va dando paso, o sea, ella va como todo ser humano creciendo. No es una persona rara en el aspecto de que no tuvo ninguna dificultad. El otro día estuvimos viendo cómo en un momento hizo como un berrinche. Estamos apenas en los primeros volúmenes, la está purificando, ¿sí? Entonces no es lo mismo en el primer volumen, 4 volúmenes, 11, 12, ya cuando empieza ya ella a vivir en la voluntad de Dios. Entonces aquí ella va Dios la va seduciendo y le va teniendo esa paciencia. Entonces, en ese sentido,
lo ha sido con cada uno de nosotros. ¿Sí? Nos propone, nosotros nos sentimos seducidos por Dios, por algo entramos al seminario, por algo dimos un paso a la ordenación, por algo estamos todavía aquí, y Dios nos quiere seguir seduciendo, pero nos tiene grandísima paciencia. Oye, ofrécete. Mira que está esa comunidad que nadie quiere, ¿sí? Mira que esa parroquia que todo llegue, ¡pum! Ándale, dile aquí estoy yo, ¿sí? Entonces, aquí es estas seducciones que de alguna manera Dios va haciendo que a cada uno, según el nivel de misión que Dios le quiere encomendar, le va a estar pidiendo. Y si así Luisa tuvo tanta paciencia, nosotros podemos decir, Señor, yo le he rebasado a Luisa la paciencia que tú has tenido para conmigo. ¿Sí? Entonces, así es, pasito a pasito. Muy bien. Gracias, Padre Felipe. Sí, exactamente. Primero, así Jesús va ofreciendo estas circunstancias, nos va enseñando a dar fiel, pero sobre todo en momentos o circunstancias difíciles, contradictorias, ¿verdad? Que nos ayudan a ofrecernos en ese victimado por los demás, como lo dijo el Padre, ¿no? Que le va dando a Luisa estas situaciones y le dice, ¿te quieres ofrecer? Y se ofrece, ¿no? Pero así es en un principio. Las primeras seducciones que va haciendo nuestro Señor a Luisa es a través de momentos específicos para que ella aprenda voluntariamente a dar ese paso de ofrecerse, ¿sí? De ofrecerse, mostrándole situaciones de donde las almas se pierden, situaciones difíciles, y ella voluntariamente se va ofreciendo. ¿De qué otra manera? Sí, Padre. A mí me ha sorprendido mucho la seducción que tiene a través de mostrarle su amor total por ella. Yo creo que es la primera, Jesús con Luisa revela totalmente su humanidad, bueno, por la vida interior, porque es la vida interior misma de Jesús. Los diálogos, todos los diálogos son diálogos de un ser que está herido de amor por Luisa, como que Luisa primero lo sedujo, o Jesús se presenta seducido por el amor de Luisa, ¿no? Yo te preparé, te busqué y me enamoré de ti, y ahora, porque estamos viendo, es un amor, es una seducción esponsal la que hace con Luisa, es como el novio que la va enamorando primero, es sobre todo, Jesús no le está mostrando primero víctima, más bien Luisa cuando ya llega a este nivel dice, ¿cómo una esposa no va a sufrir por el esposo? ¿No? ¿Cómo no vamos a correr la misma suerte si nos amamos? La seduce con esta, porque los escritos de Luisa hacen recordar mucho el Cantar de los Cantares, ¿no? Ven, paloma mía, amada mía, que tú que anidas en la grieta, mira, está seduciéndola primero con esto, mostrándole primero el amor grande, y cómo no correr la misma suerte de Jesús. Después la encarnación de la cruz, ¿no? Me encarno y ve, Luisa, pero es por ti, porque te amo. Jesús la seduce primeramente porque le muestra todo su amor, quién es Él internamente. Por eso también habla nomás no me acuerdo cuál es el número, ¿no? Habla de Jesús, ha mostrado como su humanidad a todos los santos, pero a Luisa le mostró su vida interior, la vida, o sea, conocemos la vida. Pareciera como que conociéramos mucho, nos quedamos mucho en la vida de fuera de Jesús, en lo que hizo, en los milagros, en la predicación, en todo eso, pero a Luisa le revela su corazón, su sentir. Me duele, siento esto, le confía así como el corazón a Luisa, ¿no? Esto me duele, esto siento, esto. Porque a lo mejor si nos quedamos en el Evangelio,
bueno, es la revelación completa, y acá está completando, como ya lo hemos visto pues en los textos, ¿no? La revelación que nos ayuda a profundizar en la revelación principal. Pero si nos quedamos en el Evangelio podemos ver un Dios como allá, un Dios que se encarnó, un Dios que murió, que resucitó, que ya nos salvó, y tú haz lo que tú quieras y tú haz lo que te plazca, ¿no? Ya estás salvado. Pero la revelación que hace a Luisa es una revelación de un Dios que sigue vivo, que sigue sufriendo, que sigue sosteniendo la justicia, que sigue equilibrando ese equilibrio de las virtudes, ¿no? La justicia, la misericordia, todo esto, y la llama, finalmente ya una vez que le seduce, pues unida a él, a Luisa no le queda otra que correr la misma suerte del amado. ¿Cómo? Con todos sus berrinches, pues sí. Muy bien, muchas gracias, padre. Yo ahí también agrego otra cosa. Sí, adelante. Que, por ejemplo, la va preparando también con la paciencia, dice en septiembre 29 de 1900, dice, el Señor quiere darme con paciencia. O sea, yo creo que una característica de una víctima es la paciencia. Y la otra, también otra característica de ser víctima es que se ha dado toda a Dios, se ha vaciado totalmente para que Jesús la llene. Pues ahora vemos la misma vida de Dios en ella, pero porque se vació también. Es una persona que se vació totalmente. Muy bien, ha dado un punto importantísimo también. Ciertamente, Jesús va seduciendo a Luisa a través del amor, y algo importante y relevante que creo que acaba de mencionar es, le va mostrando quién es él. Esto es en los primeros volúmenes. En los primeros volúmenes empieza a haber una relación primero entre Jesús y el alma. Y Jesús va mostrándose en su vida interior, va mostrando quién es Él en su adentro. Pero al mismo tiempo que Él se muestra, va mostrando también quién es el alma. Es como una relación mutua, en donde está Dios, que se da a conocer en el amor, y al mismo tiempo se conoce el alma. El alma va conociendo sus miserias. En ese reflejo de ese amor, ella va viendo y se refleja a sí misma su carencia de amor, su vacío de amor. Y en esta relación mutua de que quién soy yo, quién eres tú, entonces el alma, al ver sus vacíos, ¿sí? Al ver sus miserias, él se presenta a Dios y le dice, yo soy un mar de amor y te invito a ese mar de amor, ¿no? Aún te amo, aún así. Entonces, esto es como los primeros pasos de esa seducción. Ciertamente, Dios se presenta en este interior, pero al mismo tiempo va el alma conociéndose, en esa relación de quién es ella también ante todo Dios. Y si ustedes se fijaron en una de las lecturas espirituales del desayuno, cuando hablamos de la confesión, que duró una confesión 7 horas de Luisa con Jesús, impresionante, ¿cómo va haciendo esa confesión? Va haciendo así, que en la medida en que Luisa va mostrando y va reconociendo sus miserias, Jesús va mostrándole a ella primeramente ese dolor, ¿sí? Como lo acaba de decir, el dolor de ese vacío de Luisa, y al mismo tiempo su amor de cada una de sus culpas. Entonces, esto va haciendo que el alma vaya tomando esa decisión de no volver a pecar, porque ese es el llamado
es al amor, pero a la vez de no volver a pecar, y ahí comienza el primer paso del victimario, ¿verdad? Porque el victimado empieza con una decisión a anular su propia voluntad. Bueno, y claro, la va entrenando en la paciencia y al mismo tiempo va vaciándola de sí misma. Y esto es como el sentido del victimado está relacionado con la purificación. Carlita, veo que a veces muchas de las cosas les gusta a ustedes, bueno, a todos nos gusta, más bien ya no a ustedes, sino a todos, también con el magisterio, ¿verdad? Hay el Gaudium et Spes número 22 nos da como el fundamento de esto, porque la Gaudium et Spes en el número 22 dice: solamente en el misterio encarnado el hombre sabe, solamente en el misterio del Verbo encarnado el hombre sabe quién es el hombre y el misterio de su vocación. ¿Sí? Solamente en el misterio del Verbo encarnado el hombre sabe quién es el hombre y el misterio de su vocación. ¿Sí? Luisa, en esto, en Cristo se conoce, porque el hombre se conoce en Cristo, y en Cristo se conoce a Dios. Y también sabemos ahí también su vocación de víctima, ella descubre ahí cuál es, para qué la quiere Dios, ¿verdad? Descubriéndose en Cristo y Cristo en ella, porque también Cristo se descubre en Luisa, y es lo que decían ahí los santos padres, el hombre, Dios le sirve al hombre porque una vez que el Verbo se va a encarnar, el hombre es el modelo, y cuando Dios creó al hombre, el modelo fue el Verbo, fue Cristo. Entonces ese servicio de la carne, porque también así antropológicamente podemos decir que la espiritualidad, todo lo que conlleva la revelación en Luisa, es el misterio de la carne divinizada a través de la cruz, que es precisamente esa cruz que también llama a Luisa, ¿no? Vas a abrazar esta cruz y solo la cruz nos lleva al cielo. Muy bien, muchas gracias, Padre. Esta luz del magisterio nos ayuda mucho me ayuda pues, a ir dándole como esta vertiente a lo que después Jesús le dice a Luisa. ¿Qué es lo que Jesús primero la prepara? Le hace conocer quién es ella ante él en esa intimidad. Y así, como nos habla Gaudium et Spes, nos dice que tenemos esta vocación de víctima en Cristo. Y esto es el paso que viene con Luisa. El paso que viene con Luisa es el desposorio de la cruz en este victimado. Y en el desposorio de la cruz, después de estas seducciones con la Trinidad, porque esta es la primera seducción que tiene con un desposorio trinitario, viene el desposorio en la cruz, que es hermoso, bueno, a mi parecer es muy místico, hermoso, real en Luisa, cuando nuestra Madre Santísima le presenta a Jesús sufriente, porque le hace ver a Luisa lo que cada acto de voluntad humana le hace, se desfigura Jesús en nuestra alma. El dolor de la vida de Jesús obstruida en el alma le hace ver ese dolor penetrante, lo hace ver todo desfigurado, sufriente, en acto presente. Y luego Luisa se conmueve desde sus entrañas, nuestra Madre se lo presenta y le dice: ¿quieres tú suplirlo? ¿Quieres tú suplirlo? Es decir, la pregunta, ¿no? La pregunta de
Siempre el alma tiene que decidir en ese victimado. ¿Quieres tú suplir a mi hijo? Es decir, la cruz ahora está vacía y tiene que ocuparse en esa vocación de víctima en Cristo. Y claro, pues Luisa acepta, ¿no?, al ver a Jesús sufriente, y ella, después de haber tenido esta seducción de amor y esta inmensidad de amor, ella acepta el desposorio de la cruz. Y en ese momento nuestra Madre Santísima la va revistiendo a Luisa de todo lo que es Cristo, de su corona, de sus clavos, de sus lágrimas, de sus llagas. Y de ahí en adelante empieza a ver un sentido profundo de lo que es el victimado de Luisa. Bueno, ¿qué más? A ver, ya, mejor me callo un ratito para que ustedes platiquen. Sí. Reflexionando sobre lo que se escribe febrero 2 de 1912. ¿Cómo debe ser el alma víctima? Esta mañana, habiendo ofrecido a un alma como víctima a Jesús, Él ha aceptado el ofrecimiento y me ha dicho: hija mía, la primera cosa que quiero es la unión de los quereres. Debe abandonarse en mi voluntad. Debe ser el entretenimiento de mi querer. Estaré tan atento a mirar si todo lo que hace está conectado con mi querer, especialmente si es voluntario, que de los involuntarios no llevaré cuenta. Porque cuando me diga que quiere ser mi víctima, lo tendré, como no dicho. A la unión con mi querer agrega víctima de amor. Seré celoso de todo. El verdadero amor no es dueño de sí, sino que es propiedad de la persona amada. Víctima de inmolación. Todo debe hacerse en actitud de sacrificarse por mí, aún las cosas más indiferentes. A esto se agregará la víctima de reparación. De todo debe dolerse, repararme por todo, compadecerme por todo, y esto será él. Si se comporta fiel en esto, entonces podré aceptarla. Víctima de sacrificio, de dolor, de heroísmo, de consumación. Recomiéndale fidelidad. Si me es fiel, todo está hecho. ¿Y yo? Sí, te será fiel. Y él, veremos. Creo que aquí pues queda esta parte de qué es un alma víctima, ¿verdad? Primero, lo que había comentado ya el Padre Pedro, que es una elección de Dios, porque aunque yo pueda pedirle a Dios ser un alma víctima, si el amado no quiere al pretendiente, entonces pues no, quizás no porque Jesús no quiera, sino porque el alma no tiene las virtudes que requiere para esa unión mística, ¿verdad? Ahora, aquí pues me queda claro que lo que se ocupa de un alma es el abandono a la voluntad del amado. Y esta situación creo que quienes somos casados la experimentamos cuando queremos llevar una relación de verdadero amor con nuestra esposa. Porque tú dices, mi esposa quiere ir a comer a un restaurante de comida italiana, pero a mí no me gusta la comida italiana, me la detesto.
pero por complacer a mi amada voy con ella y hago mis mejores caras, pago la cuenta también, ¿verdad? Y entonces le doy ese gusto por amor, aunque en el fondo yo no esté tan contento como ella. Entonces, aquí yo voy entendiendo que lo que hace un alma víctima, como Luisa también, es ir renunciando a su propio querer para entregarse al querer del amado, que es lo que dice aquí que es el verdadero amor. El verdadero amor ama lo que el amado quiere. Entonces, Luisa ama lo que el Señor va queriendo. Y ahora, ¿esto cómo llevarlo a la vida de cada uno de nosotros? Pues igual, ir renunciando a nuestros quereres y ir aceptando más al amado, ¿verdad? Como nos decía en el primer día, que me quedó muy claro y como una llamada muy grande a mi vida. Has pasado tu vida en parte queriendo hacer mi voluntad, pero en parte queriendo también hacer la tuya, y esto no agrada al amado. Entonces, creo que una característica muy importante de esta alma víctima es la entrega total a la voluntad, al querer del amado, a lo que él quiere, renunciando a mis propias creencias, a mis propias pasiones, a mis propios gustos, aún más renunciando a aquello que un día dijo Santa Teresa de Jesús: Señor, haz que tu voluntad sea la mía. No podemos, yo pienso, no podemos pedirle eso al Señor, ¿verdad? Que tu voluntad sea la mía. También yo creo que es, amado, que siempre sea tu voluntad la que reine en mi vida. Gracias. Bueno, pues aquí está muy claro con lo que nos acaba de decir el diácono José. Ciertamente, para llegar, como ya nos ha explicado también el Padre Cuevas, a la unión de los quereres y después a la consumación, primero hay grados, sí hay grados. Y Jesús, precisamente en estos primeros volúmenes, nos habla mucho de la resignación. La resignación. ¿Sí? Esto es como el primer gradito que nos va enseñando en la santidad. En la santidad de la unión de los quereres. Y es tal cual el ejemplo que acabas de dar. Y el ejemplo que se acaba de dar es esto: no me gusta la comida, pero para complacerlo, pues voy a complacerla, pues voy a ir a este restaurante porque a ella sí le gusta, ¿no? Se resignan. Este es el primer como momento, ¿no?, del amor, porque va uno descubriendo que no es mi querer, pero sí es el querer del amado, y uno se resigna porque es el querer del amado. Pero, y esto le pasó a Luisa también, ¿sí? Luisa decía que en un momento, cuando Jesús le compartía la cruz, su humanidad temblaba. Dice, mi humanidad temblaba. Era como no quiero, pero tú quieres, Jesús, adelante. Después llega un momento en que Luisa pide el sufrir, porque sabe que es la manera en cómo se detiene la justicia, le traen bien a las almas, pero ella pide el sufrir. Y después llega otro momento en que Jesús ya no le da el sufrir. Y le dice, ya no te doy el sufrir, ahora gocémonos en el querer, porque Luisa ya está consumada. Llega este tercer grado, digamos, llamémoslo así, llega a la consumación de los quereres, donde ya no encuentra gusto en sí misma, ya no sabe distinguir si es lo suyo o es lo de Dios, porque ya sabe que todo es su querer es en Dios. Ya su gusto terreno de comer sushi o comer comida italiana ya no lo tiene tan claro, ya sabe que ahora es el querer de Dios. Y es este grado de consumación a lo que nos quiere llevar Jesús en este estado de victimado, ¿sí? Claro, con Luisa nos explica
algo muy fuerte y a nosotros nos va a ir llevando en las pequeñas contradicciones, porque esto es como nos va crucificando Jesús en nuestras pequeñas contradicciones cotidianas, pero sabiendo que ahora sabemos que esto es la clave, el querer, ¿sí? El querer. Anular nuestro querer, reconociendo quién soy yo y quién es Él. ¿Quién soy y quién es Dios en su eterno amor? Para unirme a su querer, primero en resignación, después voluntariamente unida a su pasión en este cielo de su humanidad, para después entrar al cielo de su divinidad, donde ya no encuentro, ya no sé qué es mi querer ni cuál es el querer de Dios, sino que ahora sé que tengo un solo querer, porque ya no puedo diferenciar entre el mío y el otro. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué nos va a ir llevando esto? Por eso Jesús le dice a Luisa que el victimado se siente al principio. Ya el alma que vive en la divina voluntad ya no vive a un victimado. Es como la ley. La ley de Dios se cumple, pero ya no se cumple en aquel que vive plenamente en Dios, porque ya no encuentra la visión de tengo que cumplir, sino que ya el mismo amor ya te funde todo, que ya no miras la ley, sino miras el amor en esta fidelidad. Pero esto es un proceso que entra con el victimado. Y el victimado, como lo decía el padre, ¿no? En un inicio nos va enseñando Jesús que es momentáneo. Y el victimado momentáneo es ofrecerlo en Cristo en estas pequeñas contradicciones. Y después nos va llevando a un victimado mayor que es continuo, ¿verdad? Victimado continuo. Bien, ¿qué más? Un poquito, Sí, también mirándolo hacia nosotros como sacerdotes, pastores, Gálatas 4:19 va a decir San Pablo: sufro ahora dolores de parto hasta formar a Cristo en ustedes. Entonces aquí ya no solamente va a ser el querer yo formarme en Cristo, sino ahora tengo una misión. Se me ha encomendado una comunidad para formar a Cristo en las personas, que lo puedan conocer, amar y ahora ser uno con Él. Entonces ahí va a ser un dolor tremendo, porque el hecho de que yo pueda dar el paso, lo voy a entender muy bien de una manera personal, pero querer que otra persona dé el paso, se enamore de nuestro Señor, quiera ser como con Él, si cada cabeza es un mundo, ahí se va a hacer unos dolores tremendos, ¿sí? Porque él no quiere eso. ¿Y cómo hacer que quiera? Entonces, ¿de qué manera presentar a nuestro Señor que se enamore de Él y que pueda de esta manera querer dar ese pasito? ¿Sí? Entonces, sí va a ser unos dolores tremendísimos, más en estos tiempos que no se quiere ya ni mencionar a Dios y que se ha excluido de tanto. Entonces ahora esta persona que está, este sacerdote que está en esa comunidad, ¿cómo hacerle para de verdad enamorarse tanto de Dios que cuando lo vean, como digan, como aquella mujer, ya no creemos la samaritana, por lo que tú nos dijiste, ¿sí? Nosotros mismos lo hemos visto, ¿sí? O sea, ya lo hemos palpado, ¿sí? Entonces ahora es así como la encomienda a cada uno de nosotros. ¿Cuál va a ser nuestro victimado por oficio? Ese va a ser así como nuestro victimado de querer formar a los demás en Cristo, y para eso va a ser un dolor continuo, porque ya llegó aquella persona que busca solamente su interés y no el de nuestro Señor. ¿Cómo hacerle que empiece a buscar y querer enamorarse de nuestro Señor, ya sin tanto estar buscando su interés, sino el de nuestro Señor? Gracias, Padre. Ciertamente, llegado a este punto que hay que resaltar,
en este victimado y en lo que es el título de esta plática, el oficio. ¿Sí? Ver al victimado como un oficio. Así como Jesús le decía a Luisa que ellos no necesitaban sufrir, sino que ellos tomaban como oficio las penas para la salvación de las almas y para restituirnos a la vida divina. O sea, ellos en sí no necesitaban la purificación, porque eran pues, todo sol, toda vida divina. Sí, en el sentido de nuestro Señor y la vida actuante de Jesús en nuestra Madre Santísima. Pero tomaban voluntariamente las penas, por eso ellos le llaman el oficio de las penas. Y este oficio de las penas se va entrenando desde un inicio con el oficio del victimado. Es como nuestro primer pasito para llegar a ese oficio de las penas que vivieron nuestro Señor y nuestra Madre Santísima. Es como el noviciado, Carlita. Es como el noviciado. Bueno, es nuestro noviciado, pero yo creo que es como el noviciado. Ciertamente. Y empezar a ir reconociendo, por ejemplo, en su ministerio como sacerdotes, que este oficio continuo del victimado es en Cristo para la Iglesia y por la Iglesia y a la Iglesia, que es Cristo mismo. Y cuando cobra sentido el victimado de Cristo en la persona del sacerdote para la Iglesia, pues es un victimado perfecto, ¿verdad? En Cristo, pero no momentáneo, sino continuo. No momentáneo, sino continuo. ¿Y qué significa continuo? Empezar a identificar en nuestro día a día este querer divino y unirnos en una forma continua a Dios, una forma continua a su querer. Y es por eso que se me hizo muy interesante la plática que estuvimos teniendo ahí en el desayuno con el Padre Pedro sobre cómo identificar a una falsa alma víctima. ¿Sí? Cómo poder identificar, porque hay muchas personas que se dicen ser víctimas y no lo son en realidad, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a estas características, pues es muy claro, ¿no?, que poder distinguir. En el retiro pasado hablábamos del sentido de la obediencia y creo que uno de los pasajes que les di para la lectura, no sé si tocó ese, era que el oficio de víctima mayor, le dice Jesús a Luisa, es la obediencia. La obediencia, ahorita les digo bien la cita, es lo que unió, lo que la humanidad de Cristo se unió plenamente al Padre. Lo que hizo que la humanidad de Cristo se uniera plenamente al Padre. Y es el victimado perfecto, que si miramos el sentido de la obediencia, vamos a tener una obediencia, entrenarnos en una obediencia continua al querer del Padre. ¿Cómo es esto de la obediencia continua? En el retiro pasado, ahora sí hago alusión, el Padre Gabriel Barrera nos hablaba de dos obediencias, de la obediencia con O mayúscula y con O minúscula, no sé si recuerdan. La obediencia con O mayúscula es la obediencia al Padre. Y la obediencia al Padre es solamente un mandato. No comas del árbol de tu voluntad humana. ¿Sí? Es decir, la obediencia al Padre es no vivir con mi propio querer, no alimentarme con mi propio querer. Sí, eso es. Porque esa fue la orden que le dio el Padre a Adán. No comas de ese árbol, es decir, no tomes del fruto de tu voluntad. Entonces para esto nos pide Jesús, y le pide Jesús a Luisa, y esto pues también ya lo dijo el Padre Pedro ayer, el martirio de atención continua.
porque el martirio de atención va a hacer que mi voluntad no tenga vida y yo siempre esté mirando a Jesús en el quehacer de mi día, en los pasos, en el respiro, en mi escritura, en mi hablar, en mi pensar, en mi mirar. Y al unirme yo en Cristo va a ser martirio de atención contigo. Entonces esto es la obediencia con O mayúscula. Y la obediencia con O minúscula, nos decía el Padre Gabriel, es precisamente a nuestros superiores, que nos ayudan en estas contradicciones, a nuestro querer, en esta obediencia, a vivir en el querer de Dios. Entonces, bueno, esto que le dice a Luisa, mi victimado completo fue en la obediencia, porque mi humanidad se hizo para obedecer. Entonces, bueno, pues esto nos da una pista muy aterrizada para poder hacer vida el victimado continuo que nos está pidiendo Jesús en nuestra oración. Bueno, ¿algo más? Sí, Padre Roberto. En el mensaje de julio 23 de 1906 nos habla precisamente de la obediencia. La obediencia la hace seguir viviendo en el mundo como víctima. Junio 23 del 1906. Y reflexionando en esto, y también en lo que dice junio 20, este es junio 13, junio 13. Y en junio 23, que ahora es junio 23, también en 1906, es lo que nos habla de la obediencia. Me equivoqué, lo dije al revés. En junio 13 nos habla de que el alma, con tal de ser más amada por su sumo y único bien, hará cualquier cosa. Eso es lo primero. Sentirse amado por Dios. Y en ese sentido, reflexionaba yo ayer y en este texto, en este mensaje, que es muy importante, y de ahí parte todo, a sentir que Dios nos ama, y con tal de seguir sintiendo ese amor de Dios, estamos dispuestos a obedecerle en todo, como dice el junio 23. Y todo lo que es la cruz no es ya tomado como cruz, sino como respuesta de amor a Dios, como sintiéndose amado por Dios y dándole respuesta de amor en lo que se llama cruz, por medio de la obediencia. De tal manera que esa correspondencia, la obediencia nos hace apegarnos más continuamente a Dios, como una respuesta de amor, y es donde todo se nos hace alegría y gozo. ¿Por qué? Porque como ella se siente amada por Dios, y así nosotros también, por ahí más o menos podemos decir, somos víctimas continuamente, sí, pero no lo tomamos en ese sentido. Cargamos la cruz y todo, pero no lo tomamos en ese sentido, sino como una obediencia, como una respuesta de amor. Y nuestro Señor también sufrió, pero por amarnos a nosotros, y por eso Él lo hizo de todo corazón. Muchas gracias, Padre. Y me hizo recordar otra cosa que Jesús le dice a Luisa, hablando de la permanencia. Porque en este sentido de la obediencia y de tomar la cruz, y tomar la cruz como respuesta al amor, Jesús le dice a Luisa que la cruz ya no consistió en 3 clavos,
Es decir, tres clavos, tres momentos distintos o momentos separados en nuestra vida, sino que es una cruz continua, extendida, que toda la cruz de Cristo forma acto por acto, acto por acto nuestra vida. Nuestra vida se conforma y va formando la cruz en el estado de obediencia. Pero para permanecer en ese estado de cruz, Jesús le dice a Luisa que lo mire siempre a Él y que en los momentos de contradicción, dice, va a ser como un dulce que primero se va a degustar muy amargo por la cruz, pero conforme vas permaneciendo ahí en el fiat, vas permaneciendo ahí, vas a llegar al centro y vas a degustar las alegrías más profundas y el gozo más pleno. Entonces, eso nos lleva a pensar en algo maravilloso, de que no es el sufrir por el sufrir, sino que es el gozo eterno que nos tiene preparado Jesús en el fruto del victimado, en la obediencia, en ese victimado, en la obediencia al Padre, de mantenernos siempre en esa fidelidad de dar nuestro fiat, pero que nos va a salir amarguito al principio, pero en la permanencia, permanezcan hasta llegar a ese gozo que les haré transmitir. Es decir, en el centro del dulce amargo está la sustancia más sabrosa, ¿sí? Que Dios hará derramar su amor en el alma en ese estado de sufrir. Y por eso el alma víctima, las almas víctimas, en este caso pues, hablamos de Luisa, pero sabemos que hay muchas, se gozan en el sufrir, porque han logrado permanecer. Porque si nos quedamos con el frutito amargo al principio, pues lo primero que quiere uno es aventarlo, ¿verdad? Pero cuando permanecemos, que es lo que nos enseña la obediencia, Jesús le dice a Luisa, degústalo hasta llegar al centro, que ahí encontrarás la sustancia que es la plenitud del gozo, del amor que te haré inundar. Entonces, pues bueno, esa es la promesa y es también la manifestación que Dios hace en las almas que van dando su fiat continuamente y van entrenándose en este victimado de amor como Jesús lo va marcando, ¿no? Tanto en nuestra iglesia, porque ya es un camino trazado, no es algo nuevo lo que nos dice aquí, sino que ahora nos lo va explicando como un camino hacia la consumación. ¿Sí? Es un paso que nos va a ir llevando a entender que la naturaleza del sufrir nos lleva al gozo de la plenitud cuando permanecemos en ese estado de obediencia y que nos hace conocer quiénes somos y quién es Dios para derramar su amor divino en nosotros y quitar todo lo que estorba al alma para que Dios pueda habitar en ella. Bueno, no sé, ya nos queda poquito tiempo para conversar sobre este tema. Si hay otro punto, sí, Padre Eusebio, adelante. En octubre 3 de 1901, Luisa se ofrece de modo especial y por lo tanto no hay obstáculo mayor para la unión con Dios. Ahí dice, hija mía, no puede haber obstáculo mayor que impida la unión entre Dios y las criaturas, y que se oponga a mi gracia, que es la propia voluntad. Tú, con ofrecerme tu corazón para mi satisfacción, te has vaciado de ti misma, y vaciando de ti, yo me verteré todo en ti, y tu corazón me vendrá una alabanza que me traerá las mismas notas
que no le dan los hombres. O sea, ella de manera especial, ¿verdad? Y que, pues si se ofrece, hay ese ofrecimiento, pues no debe haber obstáculos. Mi obstáculo, Dios no quiere encontrar ningún obstáculo en el alma. Y lo único que quiere es que arrojemos nuestra piedrita de nuestra voluntad a Dios. Es todo. No quiere grandes cosas, ni grandes. Lo único que quiere es eso. Y es el único obstáculo que puede hacer que no nos dé el fruto del victimado continuo para degustar sus gozos plenos. Entonces es el obstáculo que le ponemos a Dios. Podríamos decir que hay unos elementos pedagógicos por medio de los cuales Dios va educando a Luisa, ¿verdad? Como dice en la introducción del libro de la hora de la pasión, que es su pasión, la meditación de la pasión continua y la Eucaristía. La Eucaristía y la obediencia, que son así como los elementos pedagógicos que tiene el Señor para ir llevando a Luisa también. En esa escuela de la divina voluntad es la pasión continua, porque dice, como se han olvidado de mi pasión, los hombres ya no. Esos elementos que son importantes, porque todo, y al final todo es la cuestión de la cruz. Se me hace muy interesante porque me recuerda mucho a San Pablo, ¿no? Estoy crucificado con Cristo, ya no soy yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Y nos va llevando a eso cuando vemos en algunos santos también como la Madre Teresa de Calcuta o Santa Teresa de Ávila, ya así en los momentos de la consumación total, también encontramos esos elementos, ya no encuentran gozo ni en las cosas de la tierra ni en las cosas del cielo, porque su gozo es Dios. O sea, ya son los dos peligros que dice San Juan de la Cruz, ¿verdad? Dice San Juan de la Cruz que para querer todo no hay que querer nada. Y cuando habla de la subida al Monte Carmelo dice que son dos caminos los que nos desvían: el camino de las cosas de Dios y el camino de las cosas del mundo. Muchas personas andan en busca de las cosas del mundo, y ahí incluso podemos ver que se van por los placeres queriendo llegar a la meta final de todo ser humano, que es la unión con Dios, pero nunca la van a encontrar porque siempre rodean el monte. Y también los peligros que tenemos los que buscamos las cosas de Dios, andamos tras las cosas de Dios. Y yo creo que ahí es donde se puede también poner la falsa víctima, ¿no? Porque hay quien se victimiza pensando, pero agradar a los demás o agradarse a sí mismo, viéndose víctima, viéndose sufrir, porque una cosa es que Dios nos elija de víctimas y otra cosa es que uno se haga la víctima, ¿no? Como dos cosas así, como lo sacan ahora mucho en los memes, no te hagas la víctima, dicen. Pero precisamente este otro camino de las cosas de Dios, habemos personas que andamos incluso tras las cosas de Dios, esta nueva espiritualidad, este nuevo santo taquillero, este nuevo movimiento, pero retiros, pero andamos tras las cosas de Dios, no tras Dios mismo. Y aquí vemos en la transformación de Luisa cómo Luisa llega a la posesión de Cristo y Cristo a la posesión total de Luisa. Por eso ya ni las cosas del cielo ni las cosas de la tierra me importan, porque el fruto dulce va a ser Jesús. Es eso, ¿no? ¿Cuáles son los intereses de una persona, de una víctima falsa? Pues simplemente está a lo mejor sí sufre todo, pero sus sufrimientos son siempre hacia él, hacia sí mismo, no tanto la obediencia, sino también ¿cuál es? ¿Cómo dice aquel libro? Los amores que tú tengas son lo que dicen quién eres. ¿Qué amas? Dime qué amas y te diré quién eres. Muchas
Muchas gracias, Padre. Muy claro, ¿no? En estos dos caminos. Y cómo estos elementos pedagógicos del verdadero victimado, que están presentes ciertamente en la obra del cielo, como en nuestra Santa Madre, los caminos que ha trazado con los santos en nuestra Santa Madre Iglesia, están estos tres muy claros: la pasión continua de Cristo en nuestra vida, uniéndonos a su querer, con ese encontrando la plenitud en Cristo en la pasión, sabiendo que es esto, ¿no? Y en la Eucaristía, ¿no? El alimento esencial, y es uno de los títulos también que les compartí en esta lista, que viene como Jesús le explica a Luisa cómo él perpetúa su victimado en la Eucaristía. Es un victimado que está continuo, pero en la Eucaristía. Y que después de decirle eso a Luisa, le dice: ahora tú aliméntate de mi victimado, que soy el Cordero, para que podamos unidos hacer todo juntos, en un victimado pleno, fusionado pleno a mí en la Eucaristía, ¿no? Y como un tercer momento, la obediencia, que ya platicamos de ella. Sí, gracias. Solo quiero aportar una lectura donde Jesús nos da una clave esencial para gustar el dolor, para entender los frutos del dolor y los gozos que Dios da en el dolor, que es del volumen 16, de febrero 16 de 1924. Es una lectura preciosísima para este tema. Sí, volumen 16 de febrero 16 de 1924. Gracias. Y bueno, siguiendo un poquito de este elemento pedagógico de la Eucaristía, que es bellísimo, en la hora 4 de la hora de la Pasión, Jesús dice que los que se sientan a su mesa en el banquete son aquellos que toman como alimento al Cordero inmolado perpetuamente. Ese es el alimento que se nos ofrece: tomar al Cordero inmolado en nuestra propia vida. Entonces este es como la plenitud de la vida eucarística en el alma, unidos a ese querer, que es la pasión continua de anular nuestra voluntad, no buscando adrede los dolores ni los sufrimientos, sino con basta cada día su propio afán tiene para darnos Jesús lo suficiente para poder darnos las dosis adecuadas en el día, para unirnos a su querer y entrar a este desposorio continuo de la cruz, a estar victimado como un oficio, porque nosotros podemos rechazar ese oficio y ahora podemos tomarlo en el llamado que Dios nos da, la vocación que nos da. Y algo muy bonito que se me hizo aquí es esto: tenemos una vocación, ¿cómo dice? Una vocación de víctimas, ¿no? De almas víctimas. Descubre su vocación acá. Descubres vocación de víctima en Cristo. Y descubriendo esto es conocernos en Dios. Bueno, y esto es lo que Jesús ha trabajado en Luisa y lo que ahora nos invita a trabajar en nosotros. Con esto, bueno, cerramos. Yo creo que hay mucho que sacar de este tema, muchísimo, pero creo que es suficiente para poder reflexionarlo y poder entrar con valentía a tomar este oficio con amor, sabiendo lo que nos quiere llevar Jesús, de la unión a la consumación.